Prácticamente todos los días aparecen noticias en los medios de comunicación sobre casos de corrupción entre los políticos españoles. Afectan a casi todos los partidos políticos y a todas las administraciones, central, autonómica y local. Algunas de las investigaciones más famosas son el caso Gürtel, donde desaparecieron 200 millones de euros, el caso Palma-Arena, con 100 millones de euros y un presidente condenado, el popular Jaume Matas, el caso Pallerols, con 388 millones, el caso Pretoria, con 45 millones, o el caso Nos, donde está implicado un miembro de la familia real, Iñaki Urdangarín. Pero la lista es mucho mayor, tocando prácticamente a todas las comunidades del país. La Agencia Tributaria Española controla con bastante precisión a los trabajadores, a los autónomos y a las pequeñas empresas. Pero hay un sector que se les escapa, un sector que suele tener continuos negocios con la administración. Está fallando la investigación. La agencia tributaria debería volcarse más en potenciar la investigación, la inspección y desde luego centrarse más en las grandes bolsas de fraude que no están en las pymes o en los autónomos, desde luego no en los perceptores de rendimiento de trabajo, sino en las grandes empresas y en los grandes patrimonios. España es de los países de la Unión Europea con mayor número de casos de corrupción entre la clase política. En 2012 había 800 cargos públicos y políticos imputados en casos de corrupción. Una democracia que lleva ya los años que lleva la española todavía no tiene una ley de transparencia y esto no es comparable con ninguno de los países europeos de nuestro entorno donde hace años, ¿no?, que funcionan esos mecanismos de transparencia que en España hasta ahora no se dan, ¿no? El mismo debate sobre la ley de presupuestos es un debate público que en Gran Bretaña, en otros países, en Alemania, pues siempre lo sigue la ciudadanía con interés y en España hasta estos momentos de crisis no nos hemos preocupado demasiado de ver dónde van nuestros impuestos, ¿no? Y quizás por esa percepción de que, bueno, de que hay una corrupción importante, de que hay despilfarro y esto desde luego tiene que cambiar. Perseguir a los partidos políticos y sus miembros es muy difícil, porque la ley no deja imponerles sanciones. Lo cierto es que el Tribunal de Cuentas es el que, según la ley de financiación de los partidos políticos, hace este control, pero se da la paradoja de que finalmente estos informes sobre los partidos políticos son los propios partidos políticos los que finalmente tienen que aprobar el informe en las Cortes, en el Congreso, en la Comisión Mixta Congreso-Tribunal de Cuentas, ¿no? Es quizá algo que habría que replantearse, ¿no? Todos los partidos políticos, cuando llegan al poder, prometen hacer cambios y perseguir estas situaciones con mayor dureza, pero normalmente solo se quedan en promesas. Tantos casos que van apareciendo, pues sí que están demostrando, desde luego, una debilidad en cuanto al funcionamiento de los órganos de control, ¿no? Insisto otra vez en lo que es el control del gasto, porque en estos casos que está citando, pues casi siempre hay contratación pública que cuando menos está de dudosa legalidad, ¿no? Y esto es algo que habría que atajar antes, ¿no? Y esto se hace mediante, bueno, la utilización de controles y mediante un control del gasto público más eficaz y más eficiente. Lo cierto es que el Tribunal de Cuentas es el órgano que debe controlar las irregularidades en las cuentas de los partidos políticos. El problema es que el último informe publicado maneja datos de hace 5 años. Los delitos de financiación ilegal prescriben a los 4, siendo imposible juzgarlos una vez descubiertos. Luis Bárcenas, antiguo senador y tesorero del Partido Popular, tenía una cuenta con 22 millones de euros en Suiza. Esta cuenta ha destapado uno de los presuntos casos de corrupción más importantes de España. La investigación ha sacado a la luz la presunta adjudicación de sobresueldos ilegales dentro del partido. La trama ha salpicado al propio presidente del gobierno, que tras una semana de silencio ha decidido negarlo todo. Es falso. Nunca, repito,
nunca he recibido ni he repartido dinero negro ni en este partido ni en ninguna parte. Nunca. Lo diré otra vez. Es falso. Pero la gente no ha creído estas palabras y las protestas han comenzado en las calles ante la aparente impunidad. ¡Están defendiendo a los ladrones! Ya veréis cuando llevéis a vuestros hijos a los ¡Mis padres y tenéis abuelos! ¡Los delincuentes están al otro lado! La ley siempre la hacen a su medida y si no está hecha a su medida, la recomponen a su medida. O sea, por eso hay que cambiar las leyes aquí, en la calle. Esto que sale es espontáneo, aquí no hay antisistema. Aquí no hay gente que viene a montarla por gratuitidad. Aquí viene gente que está indignada, que está hasta los huevos, ¿entendés? Está reventada de tanto ladrón. ¡Que tiene a todo el pueblo español! ¡Parece mentira! Los casos de corrupción ligados a la administración pública han supuesto la pérdida de 6.800 millones de euros en la última década, 1.000 millones más que el presupuesto de un ministerio como el de Defensa. Todos estos actos estaban ligados a algún partido. A día de hoy, pertenecer a un partido es obtener una cierta patente de corso. Puedes obtener el tercer grado, puedes obtener apoyo judicial para que tus delitos prescriban, puedes contar con jueces amables con el partido al que perteneces, puedes obtener sobres que te permiten renta suficiente como para enfrentar cualquier proceso judicial. Los partidos políticos, sobre todo en la derecha, son una fórmula de negocio. Si uno quiere entender el funcionamiento del Partido Popular o de Convergencia y Unió, le resulta mucho más interesante leer El Padrino que leer El espíritu de las leyes de Montesquieu. La investigación suele ser difícil. La ley no facilita las inspecciones dentro de los partidos. Por ejemplo, el caso Gürtel le costó la carrera al juez instructor Baltasar Garzón. No se puede perseguir la corrupción en España porque los jueces forman parte del mismo entramado. La parte cupular del sistema judicial depende de los partidos políticos. Tú no puedes ser miembro del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, del Consejo General del Poder Judicial, ni siquiera puedes acceder a una buena plaza si no tienes el beneplácito de alguien de esa cúpula que depende del partido político que lo ha propuesto para ese cargo. Ocurre igual con el Tribunal de Cuentas. Si el Tribunal de Cuentas es el Congreso, el Senado y el Gobierno quien nombra seis y el fiscal por parte del Gobierno, si esas personas dependen del partido, ¿cómo van a controlar a los partidos? Los expertos consideran que el saqueo de las instituciones está basado en el modelo económico español. El sistema capitalista siempre se ajusta por el eslabón más débil. Y por tanto, si a través de comprar a servidores públicos, pagar dinero para conseguir contratas, sobornar a alguien para facilitar alguna gestión, puede hacerse, se va a hacer, porque está en la propia lógica del sistema. Por tanto, pretender que hay un capitalismo honrado es buscar adjetivos que son contradictorios con la propia lógica. Si uno tuviera que escoger el rasgo característico de los Urdangarín, de los Bárcenas, de los Matas, de toda la red Gürtel, ayer del caso Naseiro, del caso Filesa, del caso Pallerols, del vaciamiento por parte del gobierno catalán de Convergencia y Unió del Liceo, si uno ve todos esos comportamientos, solamente se los explica desde la comprensión de que esos ladrones se sentían impunes. Y la impunidad es algo que te lo da la pertenencia a los entramados de partidos de nuestro país. ¡Lo tenía el tesorero! ¡Si había dinero, lo tenía el tesorero!
Estamos en Torrelodones. Aquí 9 vecinos, cansados del derroche de los partidos políticos y de presuntos casos de corrupción, dieron un paso al frente. Con el partido Vecinos por Torrelodones arrebataron la alcaldía al Partido Popular y en menos de 2 años han dado un giro a este pueblo de algo más de 22.000 habitantes. El origen del partido se remonta a las elecciones municipales de 2007. Se presentaron para luchar contra los planes urbanísticos del anterior gobierno. Un año antes, el ayuntamiento había sido acusado de casos de corrupción urbanística. Y aquí en concreto se quería reclasificar una zona protegida, legalmente protegida y demás, pues para hacerlo de siempre, campo de golf, viviendas, tal. Entonces dentro de ese pelotazo estaban las mismas caras de siempre y entre ellos familiares del alcalde. Entonces eso lo que generó un movimiento vecinal potente de crítica al tema, de denuncia. Así fue como se constituyeron en partido. En 2007 sacaron 4 escaños, por lo que no pudieron acceder al poder. Pero en las elecciones de 2011 consiguieron 9 escaños y comenzaron a gobernar en minoría. Ese fue el momento en el que los que hasta ese día eran vecinos pasaran a ser gobernantes. ¿Cómo estaban las arcas? No estaban mal, muy desordenadas, muchísima morosidad, sin motivo. Había una deuda a largo plazo de 10 millones, con lo cual dentro de lo que es las arcas municipales está muy bien, pero muy desordenado. Es como si tú las cuentas de tu casa hace mucho tiempo que no las pones en orden, pues así estábamos. ¿Que hubo demasiado desmadre? Sí. Yo siempre lo pongo como ejemplo. En el año 2009 este ayuntamiento manejaba un presupuesto, y yo estaba en la oposición, con lo cual sé de lo que hablo, 40 millones de euros. Año y medio después, ya con los planes Zapatero y con esto empezaba a verse que caía, bajó a 27. Y ahora lo tenemos en 26. El vecino de a pie no ha notado nada, la caída en picado de presupuesto. De cuando se ingresaban 40 a cuando se ingresan 26. Nada. Creo que eso te lo digo todo. Desde que llegaron al ayuntamiento, el partido ha abogado por la transparencia. Creo que es que se encontraron con bastantes deudas y entonces pues han estado reduciendo costes. Yo antes estaba muy contenta con el otro alcalde también, ¿eh? ¿Sí? Porque era jubilado y nos atendía muy bien a los jubilados. El ayuntamiento va con un superávit importante y que creo que es de los pocos ayuntamientos de España en los tiempos que corren y que no hay más que problemas y deudas y alguna cosa más que aquí creo que no existe. Tengo clarísimo, tanto el equipo como yo, que es que estamos manejando dinero que no es nuestro. Como no es dinero nuestro, tienes que rendir hasta el último euro que gastas, porque no es tuyo, y justificar claramente lo que hay. El que no tiene nada que ocultar, no tiene nada que temer. Entonces yo, como no tengo nada que ocultar, pues cuanto más transparente sea todo, mejor. Otra de las características de la nueva alcaldía es el ahorro y la supresión de lo innecesario. No tengo necesidad que haya aquí gente por la tarde cobrando horas extras cuando yo puedo entrar y salir, no tengo ningún problema. Personal de confianza permanente y fijo, sin cualificación, sin mayor mérito que ser amigo de, hijo de, primo de, o haber crecido contigo en las juventudes del partido que sea, eso es, para mí eso es un asunto de despilfarro y una tomadura de pelo. En cuanto a los presuntos casos de corrupción del anterior gobierno, nos dicen que es la justicia quien tiene que decidir. También le preguntamos por los últimos casos destapados en el gobierno y por la corrupción en el país. Me niego a aceptar que alguien por delitos cometidos o menores que ha intentado reinsertarse tiene que volver a la cárcel después de una serie de años porque tiene que cumplir estrictamente la ley, y yo soy licenciada en Derecho, con lo cual tengo una mente fría, jurista, y entiendo que hay que cumplir la ley, y otros pues puedan blanquear millones y no se entere nadie, puedan hacer listas B y no se entere nunca nadie, alguien te diga que no le consta y ya está, y no pasa nada. Me niego a creer que eso se va a quedar impune, me niego. Y como yo creo que mucha gente. Pero nos tenemos que hacer oír.